Holocracia, ¿has oído hablar de este término? Hace un par de años escribí sobre holocracia en mi blog como una evolución innovadora del management. Y básicamente es un sistema organizacional en donde cada empleado es el responsable de sus tareas y operaciones, de tal manera que se eliminan los cargos y no existe la figura del jefe. Esta práctica hace énfasis en las decisiones democráticas y empodera a los empleados para que tengan una participación más activa. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. La holocracia realmente es un concepto del que en próximos años oiremos de manera más habitual y que me gustaría definir como un nuevo modelo de gestión empresarial que adaptará a las empresas al nuevo entorno cambiante en el que vivimos, comenzando por una transformación interna y propagando esta hacia el exterior hasta llegar a los clientes. Actualmente las empresas viven con la lengua fuera, ¿no? Sacando el día a día del trabajo. Pero, ¿por qué no crear un departamento de identificación de problemas, el cual se encargaría de buscar los principales problemas en la empresa de manera transversal, categorizándolos por orden de prioridad y buscando la solución con el departamento o departamentos correspondientes hasta hacer desaparecer esos problemas? Debemos pensar en una simplificación empresarial si queremos tener éxito. Cojamos de idea, por ejemplo, la metodología de trabajo de Craigslist, una web de anuncios clasificados que nació en Estados Unidos en el año 1995 y que basó su crecimiento en el menos es más. Debes integrar a las personas a ser parte de la empresa y fomentar el intraemprendedurismo, por lo que puedes crear proyectos nuevos en la empresa involucrando realmente a los trabajadores. ¿Por qué no lanzar un nuevo proyecto liderado por un becario o un trabajador y que entre en el proyecto con un porcentaje del accionariado de esa nueva idea? ¿Te suena locura? Entonces, eso es que puede ser una buena idea para tu empresa. Recuerda, no pongas nunca límites basados en tus opiniones o creencias. Mi recomendación es que valores los pros y contras, escríbelos en un papel y tendrás más clara tu respuesta. Todo esto suma a mi método 10 Business Factor, donde llevo tiempo trabajando y creando un nuevo modelo de management para las empresas, que es válido tanto para grandes como para pequeñas. Y dentro de ese nuevo modelo, una de las partes se trata en aprovechar los recursos de una manera diferente que sea más efectiva y optimizada, involucrando de manera real a los trabajadores, ¿no? Es algo que personalmente hago desde hace muchos años en distintos proyectos con muy buenos resultados. Te comparto un posible escenario, donde tienes una gran idea, ¿no? Eso sí, una gran idea, recuerda que si no se lleva hacia adelante, no vale para nada. Estás con demasiado trabajo, por lo que ¿por qué no contratar a un becario con una formación adecuada a lo que buscas y que trabaje a tiempo completo para la empresa, pero un 30% para cosas de la compañía y un 70% del tiempo para un nuevo proyecto que él lidere con el apoyo del resto del equipo que consideres necesario para él mismo, ¿no? Y de salir adelante este proyecto, esta persona se convertirá en el director del mismo con un sueldo asociado a ello, además de convertirse en accionista con un X% de la participación del nuevo proyecto. Esto es lo que te comentaba antes, ¿no? Identifica talento y busca cómo hacerlo crecer conjuntamente con lo que ya tienes. De esta manera conseguiremos con menos recursos optimizarlos para lanzar nuevos proyectos que nos ayuden a ser más sostenibles en el tiempo. Recuerda que porque hoy vayan bien las cosas no significa que en los 2-3 años siguientes vayan a ir igual por los altos cambios que tenemos. Y además, con todo esto puedes lanzar más negocios de manera potente y aumentar las probabilidades de éxito. Pura estadística. Pero esto que parece aparentemente interesante y útil para las empresas, ¿por qué la mayoría de ellas no se lanzan a dar el paso? Para mí básicamente hay tres factores que hacen que las empresas se mantengan en una zona de falso confort latente, ¿no? Y lo describo con llamémoslo con el acrónimo MID, MID, ¿no? Donde la M es el miedo. ¿Y si alguien roba nuestros secretos o dice algo que no queramos que diga? La I de incertidumbre. ¿No es peligroso que los trabajadores puedan decir algo que no deberían si no controlamos lo que les está permitido decir en las redes sociales?
Y la D de duda. Si utilizamos los medios sociales, ¿habrá más posibilidades de que los trabajadores pierdan el tiempo? Realmente, todo se trata de cómo lo enfoques, ¿no? Al final, estamos hablando de modelos basados en economía colaborativa, donde las personas en un entorno 2.0 han pasado a ser empresas, ¿no? Hagamos referencia a nuevas empresas basadas en estas microempresas o personas, ¿no? Como son BlaBlaCar o Airbnb, que tanto han dado y están dando que hablar, ¿no? Por parte de gobiernos, al ver estas economías como una amenaza y no como una evolución de la propia sociedad, que además no es posible frenar, ¿no? Y de intentar hacerlo nos llevará a una involución como sociedad y como personas. Al final, en una empresa, para que se produzca una sinergia perfecta que nos lleve al éxito que estamos buscando, debemos verla como una sociedad compuesta por empleado y empleador, y solo la suma, o mejor dicho, la sinergia de ambos llevará a construir una empresa sostenible y rentable en el tiempo, porque como ya dijo el famoso conferenciante americano Zig Ziglar, tú no construyes negocios, construyes personas, y son ellas quienes construyen el negocio. Todo este nuevo sistema debe generar la suma de confianza y respeto para lograr el éxito, ya que para cada una de las partes, ¿no? El empleado y el empleador tiene un interés en el éxito empresarial, no hay duda, y el conjunto solo gana si gana la suma de sus componentes, no si solo gana una de ellas, como sucede en muchísimas empresas. Todo lo podemos resumir en personas, recordando el término creado por mi buen amigo y socio Isra García, Human Business, ¿no? Donde empresas como la aerolínea Southwest Airlines americana lo llevan a la práctica, con frases como reconocemos que nuestro personal es la ventaja competitiva más grande que tenemos, entregamos recursos y servicios con el fin de preparar a nuestro personal para que sea ganador, para que mantenga el crecimiento y rentabilidad de la compañía a la vez que preserva los valores y la cultura de Southwest Airlines. La siguiente imagen define muy bien la realidad de muchas empresas, ¿no crees? Donde según en el nivel en el que se encuentra el profesional, la satisfacción y felicidad es distinta, ¿no? Y este es uno de los mayores errores en la sostenibilidad y crecimiento de un negocio. Actualmente los modelos de management están obsoletos si no los hacemos evolucionar. No podemos seguir anclados en el pasado, en esta parte, ¿no? Cuando el mundo está cambiando, en gestionar la empresa como lo hacíamos antes. Por mucho que nos queramos agarrar a un clavo ardiendo, llegará un momento que nos quemará tanto que será imposible seguir agarrándolo. Por ello, el primer paso debe girar en torno al concepto de la startup, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en grandes corporaciones cuyos movimientos son extremadamente lentos a todos los niveles, lo que hace que pierdan velocidad de reacción con un elevado coste de oportunidad, puesto que la velocidad es un factor de éxito en los negocios. Por otro lado, las startups funcionan como grupos pequeños, muy unidos, donde se aprovecha la inteligencia colectiva, el talento y la creatividad. Pero según crecen, lo que sucede es que se van separando las personas, haciendo todo más impersonal, y por lo tanto se deja de aprovechar ese talento, ¿no? Dando paso a los actuales sistemas paleolíticos. Para evitar esta situación, la solución es tan sencilla y tan compleja a la vez como realizar un proceso de conversión de gran empresa a startup, donde la gran corporación debe pasar a funcionar como distintas unidades de negocio más pequeñas, pero unidas en una red corporativa con ayuda de la tecnología. Pero como decía, este proceso no es tan sencillo como parece, ya que debe venir acompañado de otra serie de acciones para que no fracase la socialización, y que puedo dividir en dos partes. La primera, atraer el interés de los trabajadores, y la segunda, aportar valor para la empresa. Debemos evitar pensar que los medios sociales, ¿no? Las redes sociales son otro canal de marketing, y que con tan solo abrir una página en Facebook, un Twitter, un blog, colgar vídeos interesantes en YouTube, ya está. Esto solo es una falsa creencia. Si quieres sacar todo el potencial de las nuevas tecnologías, del nuevo mundo en que vivimos, de las nuevas herramientas, tendrás que hacer mucho más y trabajar por convertir a trabajadores y clientes en fuerzas de ventas efectivas y convertir a los clientes en equipo de apoyo a otros clientes. De hecho, las bases de la socialización corporativa se sustentan en tres patas. La primera, comunidad, que es el quién, la gente que colabora. La segunda, medios sociales, es el dónde, lugar donde se colabora. Y la tercera es la misión, es el por qué, el motivo por el que se colabora. Podemos decir que una organización se convierte en social
cuando descubre el poder de la colaboración de masas y desarrolla habilidades para crear comunidades colaboradoras efectivas. Todo esto requiere de un cambio de mentalidad y pensar que los nuevos medios sociales deben ser vistos y tratados como una capacidad empresarial y no como un proyecto de tecnologías de la información o marketing como muchas veces se mira. ¿Es esto transformación digital? Podemos decir que sí, que es parte del proceso. Quiero hacerte unas preguntas. Si te dijese, ¿tenéis algunos objetivos concretos para el 2018? Es decir, oye, que queremos conseguir en 12 meses desde ahora X. ¿Tenéis algo marcado en este sentido? Vale, es que el principal problema, y es algo genérico, es que normalmente no hay una estrategia creada. Entonces es como en una empresa, si no tienes un business plan y no sabes hacia dónde vas, es el principal problema, ¿no? En esta parte no entro a valorar, no he mirado si los contenidos son buenos o no, por lo tanto no puedo decir el trabajo de la agencia qué tal está hecho. Lo que sí es cierto es que, a ver, lo primero que hay que trabajar es en crear esa estrategia, porque uno de vuestros... Vuestra estrategia tiene que estar basada en un sistema de captación de leads, de potenciales clientes. Es decir, al final, utilizando publicidad en redes sociales, atraer a vuestra audiencia, meterle en un embudo de ventas y ver cómo trabajar ese embudo de ventas, ¿no? En la parte de B2B yo es que he trabajado muchísimo, entonces al final tengo muy claro cómo hacer estos embudos. No sé si trabajáis, ¿tenéis algún protocolo de gestión de leads con algún tipo de herramienta o no tenéis nada de esto montado? Pero de cara al cliente es la mejor de las soluciones. Todo lo que digan de seguridad, de que no soporta alto tráfico, es todo mentira, porque hemos montado WordPress en webs con más de 2 millones de visitas al mes y funcionan bien. Entonces, ¿qué sucede al final en el 99,9% de los casos? Que intentamos hacer mucho, eso provoca un cuello de botella y al final no se hace nada. Entonces, eso impide el avance, ¿no? Entonces, creo que viendo un poco todo esto, lo importante es parar, pensar cómo lo vamos a hacer, cómo se va a enfocar, rediseñar procesos, rediseñar la web con canales, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, pues bueno, ir asignando recursos, ir montando y trabajando todo esto, porque al final, si estáis invirtiendo en un marketing de contenidos que no os está dando ningún tipo de tracción, no tenéis un sistema, es que en vuestro caso un sistema de leads es clave, es que en B2B hay que tener esto montado. Vale, sí, no, perfecto, eso sin ningún problema y vamos, ahí incluso a presentarme como vosotros consideréis, consultor externo, advisor externo. Normalmente al final mi papel es jugar como un apoyo externo, pero que me ponga al lado de la compañía, incluso en el punto de intermedio con vuestra agencia. Porque muchas veces lo que pasa es que o la agencia te está diciendo algo y tú no sabes bien si está o no están haciendo las cosas bien. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Holocracia si crees que esta nueva cultura organizacional mejoraría los resultados de las empresas. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Y si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres profundizar y descargarte gratuitamente mi último ebook, puedes conseguirlo ahora mismo gratuitamente en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo.